Veamos el caso del análisis factorial. Consideremos dos variables aleatorias, observables, x1 y x2. Estas variables son indicadoras de una variable aleatoria latente, que vamos a denominar xi. Entonces la relación entre estas variables es la siguiente. x1 va a ser igual a xi más delta sub 1 y x2 va a ser igual a xi más delta sub 2. Tenemos que tanto delta 1 como delta 2 son términos de perturbación. O errores. Además se tiene que delta 1 es independiente de xi, que delta 2 es independiente de xi y que tanto delta 1 como delta 2 son independientes. Asimismo, la esperanza de delta 1 es igual a la esperanza de delta 2 y estas son iguales a 0. Estas son las asunciones que hace el modelo. Observemos la matriz de varianzas y covarianzas del modelo, la cual, como en el ejemplo de la regresión, hemos denominado sigma. El ejercicio ahora es expresar esta matriz de varianzas y covarianzas en función de los parámetros del modelo. Tenemos que x1 es igual a xi más delta sub 1. Entonces, la varianza de x1 va a ser igual a la varianza de xi más delta sub 1. La varianza se distribuye respecto a la suma, entonces tenemos que esto es igual a la varianza de xi más la varianza de delta 1. Por lo tanto, esa es la varianza de x1. Lo mismo se cumple para x2. La varianza de x2 es igual a la varianza de xi más la varianza de delta sub 2. Ahora, para nosotros poder expresar la covarianza de x1 y x2 en función de los parámetros del modelo, hay que tener en cuenta una propiedad de la covarianza, la cual vamos a presentar a continuación. Sean x, y, z y w cuatro variables aleatorias, ¿no? La covarianza de x más y con z más w va a ser igual a la covarianza de x con z más w más la covarianza de y con z más w. Ahora, esto va a ser igual a la covarianza de x de z más la covarianza de x de w más la covarianza de y de z más la covarianza de y de w. Esta propiedad nos va a servir para probar la covarianza de x1 y x2. Teniendo en cuenta la propiedad presentada anteriormente, se procederá a expresar la covarianza de x1 con x2 en función de los parámetros del modelo, teniendo en cuenta lo siguiente, que x1 es igual a xi más delta 1 y x2 es igual a xi
más delta 2. Como puede observarse, este término y este término son sumas, al igual que esto. Entonces, esta covarianza es igual a la covarianza de xi más delta 1 con xi más delta 2. Teniendo en cuenta la propiedad mencionada al comienzo, esta sería nuestra x, esta sería nuestra y, esta sería nuestra z, y esta sería nuestra w. Entonces tenemos que esto es la covarianza de x de z, que sería de xi con xi, más la covarianza de x y w, que sería de xi con delta 1, más la covarianza de y z, que es delta 1 y xi, más la covarianza de y w, que es delta 1 con delta 2. Ahora, si recordamos, lo que el modelo asume es que xi es independiente de delta 1, xi también es independiente de delta 2 y delta 1 es independiente de delta 2, ¿verdad? Esto es lo que el modelo asume. Por lo tanto, esta covarianza se cancela, esta otra covarianza se cancela y esta otra covarianza se cancela. Entonces, tenemos que la covarianza de x1 y x2 es igual a la covarianza de xi con xi. Pero la covarianza de la variable con ella misma es simplemente la varianza, ¿no? Entonces esto sería simplemente la varianza de xi. Por lo tanto, ahora es posible expresar esta matriz de varianzas y covarianzas en función de los parámetros del modelo, teniendo que la varianza de x1 es la varianza de xi más la varianza de delta 1, la covarianza de x1 y x2 es simplemente la varianza de xi, y la varianza de x2 es la varianza de xi más la varianza de delta 2. Esta sería nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Sigma igual a la matriz de varianzas y covarianzas en función de los parámetros teta, donde teta es un vector de parámetros, contiene la varianza de xi, a la varianza de delta 1 y a la varianza de delta 2.